Señor secretario, dará la cuenta. Señor secretario, dará... Bien. Gracias, señora presidenta. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Listado de sugerencias de invitados presentados por los diputados del Comité Republicano, un listado presentado por el diputado señor Bernardo Berger, otro de la diputada señora Erika Ñanco, y los invitados o citados que sugieren los acusadores en el nivel acusatorio, más propuesta de invitados de la señora presidenta. También remite un listado, además, confirmación para la existencia de la sesión de hoy de los señores diputados acusadores don Agustín Romero y la señora Chiara Berchiesi a la comisión. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Gracias, señor secretario. ¿De acuerdo con la cuenta? ¿De acuerdo con...? De acuerdo. Ya, entonces, vamos a continuar. Ahora comenzaremos con recibir a las personas que han confirmado de los acusadores para escuchar que fundamenten su acusación. Sugiero que no pase de 10 minutos la exposición. ¿Está aquí presente don Agustín Romero o la señora Chiara Berchiesi? ¿Sí? Presidenta, en nuestra calidad de acusadores y por economía para la comisión, quisiéramos pedirle que se pudiera la exposición pormenorizada de lo que significa esta acusación al diputado señor Johannes Kaiser, si lo tiene ahí en la comisión. Gracias, presidente. Perfectamente, puede. Me aclara, solamente él va a hacer uso de la palabra en nombre de todos los acusadores. Él va a hacer uso de la palabra de exposición sin perjuicio de las preguntas que pueda hacer esta comisión para que los restos de los diputados podamos también como acusadores poder contestarle a la medida que lo soliciten ustedes. También. Quiero solicitarle que, debido a que no vamos a hacer todo uso de la palabra, me entregue a mí un tiempo un poco más extendido para hacer mi presentación, unos 20 minutos, 25 minutos, para no estar corriendo. Muchas gracias, señor presidente. ¿La comisión está de acuerdo con esa solicitud? Ya. Acordado entonces 20 minutos para que ratifique la acusación. Gracias. ¿Inicio? Okay. Bueno, damas y caballeros de esta honorable corporación, el argumento central de esta acusación constitucional, estimados colegas, es de naturaleza jurídico-política. Es precisamente el abuso de autoridad y poder reflejado en un ministro de Estado que por su cercanía con el presidente de la República y su aparente inamovilidad traspasó los límites de su propia autoridad, vulnerando así la Constitución Política de la República y la legislación vigente, dejándola también sin aplicación e incumpliendo los deberes mínimos de probidad, supervigilancia y debido cuidado en el ejercicio de su cargo. En razón de su alto puesto político, el ministro Jackson tiene una especial obligación de cumplir las leyes y reglamentos que rigen a nuestra República. Uno de los principios fundamentales del Estado de Derecho es que aquellos que hacen las leyes o aquellos que tienen autoridad se sometan a esas leyes. Continúo. En contraste, la exsecretaria regional ministerial del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de la región metropolitana, Patricia Hidalgo Geldes, quien aparece como la víctima de una operación política que, materializada mediante el abuso del poder y buscando infundir miedo, se busca borrarla del mapa de la administración pública, simplemente por no seguir el guión
político oficial. Fue precisamente la valentía de la ex seremi Hidalgo Geldres que la hizo perder el miedo y salir a contar su versión, lo que desencadenó una serie de actos, hitos y declaraciones que ratifican el actuar abusivo del ministro Giorgio Jackson y su desapego en la forma y en el fondo con el estándar ético, jurídico y moral que deben observar los ministros de Estado. El mismo Giorgio Jackson, que no hace mucho afirmaba que, cito, su escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que frente a una generación que nos antecedió, hoy, una vez expuestas las operaciones políticas y prácticas retaliatorias en la vida pública, no trepidó en usar todo el aparato del Estado para reprimir y reprender a la denunciante, imputándole delitos y buscando despojarla de toda honorabilidad y sentido del servicio público. Acusar a una persona de encubrimiento de una violación, de no reportarla y por lo tanto de encubrimiento de una violación, es probablemente una de las peores cosas que uno puede hacer para desacreditar a una persona. Porque uno no solamente está cometiendo una injuria, una calumnia, sino que está literalmente asesinando la imagen de esa persona. Es algo de lo cual uno no se desprende en el futuro. Es probablemente una de las acciones más malvadas que yo he visto desde el retorno de la democracia, como acción política. Continúo. Pero eso no es todo. En el trasfondo de esta acción de responsabilidad política del ministro Jackson se encuentra un problema mucho más profundo y complejo. Su designación no viene a ocuparse del diseño, implementación y coordinación de políticas, planes y programas destinados a brindar protección social a los grupos y personas más vulnerables, como reza el mandato ministerial. Al contrario, como se demostrará en esta acusación constitucional, desde la designación de Giorgio Jackson como ministro de Desarrollo Social y Familia, comienza un total abandono de esa cartera de Estado y una falta de supervigilancia transversal a programas y servicios dependientes, lo que lleva a descuidar de manera negligente el cumplimiento de los objetivos y obligaciones del ministerio. Y esto tiene consecuencias para la población en general, damas y caballeros. Aquí hay personas que dejan de recibir los servicios que deberían recibir en razón de la inoperancia del ministro. Este es el contexto en que se desarrolla la acusación constitucional que se somete a consideración de la honorable Cámara de Diputados y que habilita, a nuestro juicio, a analizar con particular detalle y énfasis las distintas infracciones, omisiones y decisiones que, en el ejercicio de su cargo, ha realizado el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson. En ese sentido, y gatillado por el escándalo político de la coordinación ilegal de las decisiones al interior del Comité de Evaluación Ambiental de la región metropolitana, es que a través de diversas acciones fiscalizadoras, como solicitudes de información y el interrogatorio al ministro Jackson en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara, se buscó reunir más antecedentes y circunstancias que dieran cuenta de la gravedad de las irregularidades y omisiones funcionarias al interior del ministerio. A mayor abundamiento y siempre motivados por la responsabilidad y seriedad de las presentaciones que, en el marco de las atribuciones del Congreso se pueden realizar, se buscó impulsar una interpelación al ministro Jackson para avanzar gradualmente en las medidas de investigación y fiscalización requeridas. Sin embargo, lamentablemente, otros partidos políticos y sectores no ponderan adecuadamente la gravedad de estas situaciones y la acusación constitucional, como su naturaleza lo sugiere, es una medida de última ratio que debe ser ejercida en esta circunstancia por la gravedad de los hechos denunciados y la responsabilidad que le cabe al ministro en ella. La acusación constitucional, damas y caballeros, es la forma que tiene el sistema político, la democracia, a través del Congreso, los representantes elegidos por el pueblo, para hacer valer las responsabilidades políticas y a veces incluso legales de aquellos mandatarios que no cumplen con la ley. Partes de la acusación. La acusación contra el ministro Giorgio Jackson se presenta por las infracciones o inejecución de la Constitución y a la ley en los temas de compra de tierras indígenas, funcionamiento de los servicios locales de la niñez y en el cumplimiento del principio de probidad en el funcionamiento de su ministerio. Muchas veces las acciones políticas ejercidas por los poderes del Estado en el uso de sus atribuciones de fiscalización son descartadas solo por su dimensión política, pero nosotros creemos que es fundamental dotarlos del sentido de responsabilidad que trae aparejado y este es el fin que nos motiva a llevar adelante esta acción. Un país, una república, donde no se hace cumplir la ley, damas y caballeros, no tiene ningún destino y nuestra razón de ser como legisladores acá deja de tener sentido en la medida en que no nos sometemos nosotros y al resto de la administración
pública a las leyes que estamos resolviendo y que se han resuelto en estas salas, en las salas del Congreso, que son representantes de la soberanía popular. Es decir, el que viola la ley no solamente está violando la ley, está violando la voluntad manifiesta del pueblo de Chile. Continúo. Es por ello que explico la dimensión jurídica de la acusación constitucional. El capítulo primero. Es por infringir gravemente y dejar sin ejecución la ley 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la ley número 20.530, que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y modifica cuerpos legales que indica, y la ley 21.395 de presupuesto para el sector público correspondiente al año 2022. En resumen, el ministro Jackson es responsable de la compra de tierras por parte de la CONADI contra expresa prohibición en la Ley de Presupuestos del año 2022 de comprar tierras a comunidades indígenas conflictivas, en adición a la baja ejecución presupuestaria del Fondo de Tierras y de Aguas, haciendo con ello ineficaz la misma ley indígena y de presupuesto. Dejó sin cumplimiento dos leyes, varias leyes, de hecho, resueltas en este Congreso. Y no solamente eso, pues esto tiene consecuencias también para la situación de seguridad en el sur de Chile. Comprar tierras que están siendo usurpadas o que son objeto de violencia para entregarla a los actores violentos es una forma de premiar y fomentar la violencia que nosotros vivimos al sur de Chile, al mismo tiempo en que este mismo Estado, a través de su ministro del Interior, viene cada 15 días a pedirnos a nosotros un estado de excepción constitucional para la zona. Me parece no solamente inconsecuente, me parece contraproducente y hasta cierto punto me parece políticamente impresentable. Los fundamentos. La CONADI ha ejecutado a noviembre del 2022 solamente el 42% del presupuesto asignado por la Ley de Presupuesto del 2022 al Fondo de Tierras y Agua. Esto es 27.823.448 millones de pesos. A ver, ¿cómo lo hacemos? En miles. 27.000 millones de pesos, 27.823 millones de pesos. De 65.900 millones de pesos que debieron haberse ejecutado. Es decir, esos son dineros que no llegaron a la gente que debía recibirlo. Es gente que lo necesita. Abre paréntesis. Es imposible que se haya ejecutado el 100% al diciembre del 2022. En noviembre eran 40%. Es decir, desde marzo hasta noviembre. No pasó nada. Y se gastaron, probablemente el presupuesto que se gastó es el presupuesto que se gastó en personal, pero no en entrega de servicios. Ese fondo permite comprar tierras a comunidades que postulan en virtud de la letra del artículo 20 de la ley indígena o comprar tierras demandadas por las comunidades, conocidas también como tierras en conflicto, aquello en virtud de la letra B del artículo 20 de la ley indígena. De ahí que resulta grave que el ministro de Desarrollo Social, quien ejerce la supervigilancia de CONADI, considerando los anuncios, aunque poco concretos del Plan Buen Vivir y la situación de la macrozona sur, haya dejado sin ejecutar la ley de presupuesto y la misma ley indígena. Además, el ministro Jackson permitió, o no supo, lo que es igual de grave, que la CONADI compró 2 predios usurpados en la Araucanía, lo que transgrede la prohibición establecida año tras año en la ley de presupuesto. Adicionalmente, este gobierno no tiene una agenda indígena clara a mediano y largo plazo, sino que solo reacciona a la contingencia y centra los recursos de CONADI en el pueblo mapuche, por cierto los más numerosos, pero se olvida que hay otros 9 pueblos originarios reconocidos por ley. Respecto del capítulo segundo. Infringir gravemente la Constitución Política de la República y las leyes al vulnerar el principio de probidad y la imparcialidad dentro del sistema de evaluación e impacto ambiental, SEIA, y al haber acusado a una funcionaria de gobierno de cometer un delito, siendo aquel el motivo de desvinculación de su cargo, omitiendo la verdadera causa de aquello, que fueron las instrucciones ilícitas e ilegales que se le dio a dicha funcionaria en el marco del SEIA, que pueden ser perfectamente también consecuencia de tráfico de influencia. Damas y caballeros. Resumen. El ministro Giorgio Jackson destituye a la Seremi de Desarrollo Social sobre la base de incumplimientos de ella a las instrucciones ilegales que otras autoridades le daban respecto de procesos de evaluación ambiental y posteriormente la acusa de un delito sobre la base de información que podría ser falsa a fin de justificar su salida. De la grave denuncia pública de Patricia Hidalgo Geldes, ex Seremi de Desarrollo Social y Familia de la región metropolitana,
se desprende que el ministro Giorgio Jackson estaba en pleno conocimiento de las presiones políticas y las instrucciones indebidas que ella recibía por parte de las autoridades del actual gobierno, incluyendo, entre otros, a la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales Flores, y a la delegada presidencial regional metropolitana de Santiago, Constanza Martínez, para aprobar determinados proyectos sujetos a evaluación ambiental. Todos estos proyectos que involucraban cientos de millones de dólares. Por ejemplo, el molde en Ñuñoa, la concesión Vespucio Oriente y el proyecto de solución sanitaria. Como dice por ahí, no hay que pensar mal, ¿no? Esta situación constituye un indicio plausible de irregularidades y faltas al principio de probidad por parte del propio ministro Giorgio Jackson, lo que implicaría gravísimas infracciones constitucionales y legales, además de una grave vulneración al sistema de evaluación de impacto ambiental. Las normas que se infringen por parte del ministro son las siguientes. El artículo 8º de la Constitución Política. La Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en sus artículos 3, 13, 52, 53 y 62. La Ley 19.653, sobre probidad administrativa aplicable a los órganos de la Administración del Estado, en sus artículos 3 y 11 bis. La Ley 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, artículos 1 y 2. Y la Ley 19.300 de bases generales del medio ambiente en sus artículos 9 bis y 86 de la letra de la Ley número 19.300. Si me prestan algo de atención, muchas gracias, señor presidente. Disculpe. Si me permite, gracias. A lo anterior hay que sumar la reacción del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que comunica a la opinión pública que Patricia Hidalgo habría sido desvinculada por no denunciar un supuesto delito. Capítulo 3. Dejar sin ejecución la Ley 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializado a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica por no implementar oportunamente lo relativo a la atención de niños gravemente vulnerados en sus derechos. El ministro Jackson es el responsable político del cuidado de los derechos de los niños y no ha cumplido con su deber legal y constitucional al no reparar oportunamente las licitaciones para resolver la lista de espera de niños y adolescentes vulnerables para ingresar a programas ambulatorios de protección de sus derechos. Actualmente hay una lista de espera de alrededor de 25.000 niños que han sido gravemente vulnerados en sus derechos. El Estado de Chile, con su historial respecto del Sename y de tantos otros abusos a menores, no se puede dar el lujo de permitir que siga continuando este tipo de irregularidades que tienen a aquellos más desprotegidos de nuestra sociedad literalmente a merced de su destino. Se supone que este es un Estado que va en ayuda de la gente que lo necesita, pero si las personas responsables no se hacen responsables y no cumplen con los mínimos que se le exigen en su labor, eso no sucede y hay personas que sufren. La tardanza en la aplicación de la ley, considerando la asignación presupuestaria para el efecto y la invalidación injustificada de 16 resoluciones que adjudicaban programas y proyección de reparación y protección especializada que busca otorgar protección y atención a estos niños, supondrá un aumento exponencial de la lista de espera, con el consecuente desamparo, revictimización y, en definitiva, grave vulneración de los derechos de los niños y adolescentes que requieren de la intervención inmediata del servicio dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Al capítulo 4, señora presidenta. Por dejar sin ejecución la Ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, por no implementar oportuna y adecuadamente las oficinas locales de la niñez, pese a existir planes pilotos, autorizaciones presupuestarias, presupuestos autorizados por ley y un marco reglamentario suficiente para la puesta en marcha de las referidas oficinas locales. En resumen, no hizo la pega. El ministro Jackson es el responsable político del cuidado de los derechos de los niños y no ha cumplido con su deber legal y constitucional de cuidado al no implementar a la fecha casi la totalidad de las oficinas locales de la niñez, vulnerando con ello los derechos de los niños y adolescentes y también la voluntad expresa de este Congreso como representante de la voluntad popular. Ha ignorado lo que le ha mandatado el pueblo de Chile. La necesidad de atender potencialmente a 2.981.408 niños, niñas y adolescentes. La existencia de planes pilotos desarrollados desde el 2019 con un presupuesto asignado de 1.933.000 millones de pesos para 12 comunas.
con definiciones de estructura de personal que facilitan la implementación para las nuevas OLN, que existe claridad de dotaciones y gastos operacionales de las nuevas OLN, que existen presupuestos y autorizaciones presupuestarias vigentes para el año 2022 y 2023. Y aquí están los informes de la DIPRE y de organismos internacionales. Que además se encuentran decretos de 6 de los 9 reglamentos que facilitan la implementación de la institucionalidad que estaban redactados antes del arribo del ministro Jackson al MDS. Pese a todo lo anterior, aún falta la puesta en marcha de las oficinas locales de la niñez para todo el resto del territorio de la República, obligación que le corresponde al actual ministro Jackson. Por tanto, hay una evidente falta de ejecución de la ley. Esperamos que los diputados de gobierno y oposición puedan ponderar adecuadamente los antecedentes que expondremos en el escrito y que la Comisión de Acusación Constitucional realice un estudio y análisis efectivo, permitiendo que concurran testigos y testimonios relevantes para esta discusión, facilitando la intervención de los mismos por medios telemáticos. Y también esperamos que esta comisión y también este Congreso se saquen la camiseta político-partidista en esta materia. Porque si bien esta acusación constitucional es presentada por el Partido Republicano, en este caso específico, la verdad es que la situación que nosotros describimos es una situación que tiene que ser corregida. El hecho de que el ministro no esté cumpliendo con las leyes es algo que tiene que ser corregida, y ese es un consenso mínimo que al cual debiésemos adherir de todas las bancadas, todos los parlamentarios. Tenemos la obligación, señora presidenta, de darle justicia a los niños que no están recibiendo la atención que corresponde, de darle servicio a los menores, a esos 25.000 y tantos menores que han pasado a lista de espera. Tenemos la obligación de que se cumpla la ley indígena y darle servicio a las personas de los pueblos originarios que están esperando entonces estas ayudas del Estado. Y tenemos la obligación de sacar a una persona éticamente incompatible con el cargo de su función, en razón de las acusaciones impresentables que hizo para desprestigiar las acusaciones de una ex seremi de Medio Ambiente. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor Schubert. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, siendo uno de los diputados firmantes, solamente quiero hacer una precisión respecto del capítulo 3 de la acusación de manera muy breve. Referirme a la responsabilidad política del ministro por la vulneración de los derechos de niños al dejarlos sin la provisión de terapia y atención psicológica. La ley 20.530 que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en su artículo primero dice: el Ministerio de Desarrollo Social y Familia velará por los derechos de los niños con el fin de promover y proteger su ejercicio de acuerdo con el sistema de garantía y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia y en conformidad con la Constitución Política de la República y las leyes. En el artículo 3 bis de la misma ley dispone que la función del ministro es administrar, coordinar y supervisar los sistemas o subsistemas de gestión intersectorial que tengan por objetivo procurar la prevención de la vulneración de los derechos de los niños y su protección integral, en especial la ejecución o la coordinación de acciones, prestaciones o servicios especializados orientados a resguardar los derechos de los niños y de las acciones de apoyo destinadas a los niños y sus familias, a quienes componen su hogar, definidas por la Política Nacional de la Niñez, el plan de acción que deberá contener los programas, planes y acciones que incluirá su ejecución sin perjuicio de las competencias que tengan otros organismos públicos. Es decir, el ministro Jackson es el máximo responsable de resguardar los derechos de los niños según la ley, y está claro que la gestión del ministro ha sido desastrosa al respecto, y el ministro no ha hecho lo relevante y lo necesario al invalidar una licitación y no hacer nada después para resolver el abandono en que se encuentran miles de niños durante todo el 2022 y hasta mediados del 2023. En la argumentación de la Corte de Apelaciones de Santiago, en su considerando séptimo, sentencia que acompaño también y que dice relación con este caso, dice: la conducta de los recurridos, un recurso de protección, ha vulnerado el derecho de la integridad física y psíquica de los recurrentes, pues la falta de provisión de las terapias e intervenciones derechamente priva a los niños, niñas y adolescentes tutelados de dichos aspectos, que ello no solo afecta e impide la reparación de sus ya vulnerados derechos, sino que ponen en riesgo a cada uno de ellos. No solo lo digo yo,
que el ministro ha sido el responsable, sino que la Corte también dice, así las cosas, resulta una obligación de los ministros de Estado en lo referido a la ejecución de las leyes, implementar aquellas de acuerdo a los marcos presupuestarios vigentes por la ley de presupuesto de cada año y los informes presupuestarios que se encuentran contemplados en cada ley que se vaya aprobando año a año, gastos que se ejecutan respaldados por el Tesoro Público. Es menester redundar, dice la sentencia, que sin perjuicio de que el jefe de servicio es cada subsecretario, en el ámbito de su especial competencia, el responsable constitucional por la correcta ejecución de los presupuestos y de las obligaciones, y aquí termino, y servicios que debe ejecutar cada subsecretaría es el ministro de cada cartera de Estado. La situación se agrava al considerar los graves errores cometidos por el servicio y la incapacidad de actuar oportunamente. Según indica el experto en la materia, Marcelo Sánchez, de la Fundación San Carlos de Maipo, dice, la frustrada segunda licitación, que es esta, afecta de manera estructural la lista de espera por cuanto una parte significativa era para la ejecución de diagnósticos clínicos necesarios para la asignación de cupos ambulatorios. De ejecutarse un nuevo proceso licitatorio, recién sería posible contar con la nueva oferta terminando el primer semestre del 2023. El ministro, sin duda, es el responsable político, y según lo dice la sentencia, de esta clara vulneración a los derechos de los niños, a la ley 20.530 a la que he hecho referencia, que otorga la supervigilancia al ministerio. Estamos hablando de niños, esto es un tema sensible, un tema relevante. Los niños se dice que son nuestra prioridad, pero en la práctica vemos que no es así, y en este caso estamos abogando por esto, que puede parecer un tecnicismo, pero que vulnera, como ha dicho la sentencia de los expertos, el derecho de los niños. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, habiendo terminado con las exposiciones, lo agregas, habiendo terminado con las exposiciones de los acusadores, ahora doy la palabra a la comisión para que haga las preguntas de complementación que consideren necesario a los exponentes. Lo estiman. No habiendo aclaraciones ni de preguntas, los liberamos a los acusadores y nosotros continuamos con nuestra audiencia. Muchas gracias. Perdón, sería importante que dejen el texto de la exposición. Perfecto, perfecto, gracias.